Gálatas capítulo 6, verso 9. La Biblia nos dice, para trabajar el tema de tiempo de cegar lo sembrado, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Un resultado, pero con un requerimiento. Una promesa, pero con un compromiso. No nos cansemos. Hay un llamado. No nos cansemos. Hay una voz de alerta. No nos cansemos. Se prende el bombillito. En inglés, un warning. En español, peligro, atento, cuidado. No nos cansemos. Hay un llamado imperativo. Tiene que darse bajo una naturaleza, haciendo el bien. Hay un perfil que se requiere, hacer el bien. Se demanda una característica, hacer el bien. Pablo está hablando con una iglesia que, por lo que se lee en el contexto, era una iglesia que ya ha trabajado. Y cuando digo que ha trabajado, no es que lo ha alcanzado todo ni que ha terminado, pero que sí arrancó. Sí arrancó. Una iglesia ya con cierto bagaje de experiencia. Es una iglesia que ya ha dado sus pininos. Es una iglesia que ya se ha ejercitado. Pablo está hablando a la iglesia de Galacia. Una iglesia con ciertas experiencias ya acumuladas. Y creo que esta iglesia que estamos hablando aquí es una iglesia ya con cierta experiencia acumulada. Por lo tanto, el Señor habla también hoy a una iglesia con experiencia y con una iglesia que ya sabe lo que es trabajar en el Señor, en el servicio y en sembrar para la obra de Dios. Y lo digo por lo que le dije al principio. Tengo conocimiento del trasfondo de esta iglesia. Y sé que tanto el pastor Cecil Lugo, con toda su limitante, como ser humano que es, hizo grandes esfuerzos, él y su familia, para que la iglesia echara hacia adelante. Yo recuerdo que Cecil llegaba de trabajar del Banco Central, él trabajaba en el Banco Central en ese momento, y iba directo para la iglesia y a visitar a los hermanos en cuantas cosas. Y él a veces decía, oye Mauro, estoy haciendo el trabajo, pero que no, digo, Cecil, sigamos para adelante, no te preocupes, esta es la obra de Dios, no nos cansemos. Por tanto, esta iglesia, aunque ustedes no son los que estaban en ese tiempo, pero ustedes heredan el trabajo. Y luego ya vinieron los pastores Somos aquí y implementaron una visión de trabajo, el cual yo también le he dado seguimiento y he sido parte, porque en sus inicios ellos me invitaron a trabajar con el grupo que recibieron y también con los que se iban añadiendo a la iglesia, y vimos entonces como Dios comenzó a romper el cascarón y una visión nueva y fresca comenzó a dar resultados, que son ustedes. Ustedes y otros que ya no están aquí, que están fuera del país, otros que están en otras iglesias, que están en otro ministerio. Por lo tanto, estoy hablando con una iglesia que ha servido y que ha trabajado. No estoy hablando con una iglesia ignorante frente a lo que se le demanda. Y a una iglesia también que el Señor le dice, no te canses.
No te detengas. No creas que lo ha alcanzado. Le felicito por su hermoso templo que tienen, pero eso, el templo no lo es todo. La razón de ser de esta iglesia aquí no es el templo, es las almas perdidas. Son las almas perdidas. Son los que ahora están en un cuarto con un cuchillo en la mano tratando de cortarse la vena porque le hiere la vida. Y muchos de ustedes que fueron alcanzados en esa o en condiciones peores. Pero hoy está el resultado en esta iglesia que son cada uno de ustedes. Pero allá afuera hay vidas que necesitan y que fueron tocadas por el evangelio a través de tu predicación, de tu enseñanza, de tu oración, de tu matutino, de tu ayuno. Ahí afuera hay vidas que necesitan ser alcanzadas. Muy lindo el templo, pero esta no es la razón de ser. La iglesia no es el templo. Usted y yo somos la iglesia. Esto es un templo con cemento, varilla, con ajuares, muy lindo y muy bonito. Pero permítame decirle que esto no es lo que va para el cielo. Manténgalo limpio, bien lindo y sepa que debe de mantenerlo bien. Para usted, por una cosa, lo importante es que tu vida esté grata y agradable delante de Dios. Estamos hablando con una iglesia con experiencia. Una iglesia que tiene experiencia para acciones presentes y acciones futuras. Una iglesia que sabe adaptarse a los tiempos y una iglesia que sabe caminar en obediencia con sus pastores. No es una iglesia que es una hipótesis, algo a demostrar. No, aquí no hay nada que demostrar. Dios ha hecho lo que tenía que haber hecho para que sea la herramienta que tú tienes para alcanzar a los perdidos. Dios no necesita demostrarte más nada de quién es Él para tú salir con eso y demostrarle al mundo que Él es el Dios de la esperanza. ¿Cuántos han recibido algo que transforma y que puede transformar la vida de los que están allá arriba, allá afuera? Gracias a Dios por esos 2 o 3. Por esos 2 o 3 y Dios son mayoría. Espero que los demás traten de convencerse de lo que Dios ha hecho en su vida. Lo único que te digo es que lo que Dios ha hecho en tu vida, nadie lo ha podido hacer ni lo podrá hacer en ti. Comienza por ahí ya. El llamado a la iglesia a que no nos cansemos nos llama a la perseverancia. Porque la siega no solo depende de haber sembrado, sino de no abandonar lo sembrado. Aló. Porque hay gente que salen a predicar por ahí y hay gente que tienen grupos pequeños o células y ya los 2 o 3 meses están cansados y sueltan. Mire, ¿usted sabe qué tiempo duré yo predicándole a mi papá y mi mamá para se convertir? Más de 20 años. Más de 20 años hasta que Dios hizo la obra. Y mira, mi papá no se convirtió conmigo, se convirtió con mi pastora Sixta de Carrión, la esposa del pastor Carrión. Fue con Sixta. Sixta fue y lo predicó un día y con él se convirtió. Y no es porque yo te llamo al testimonio, porque siempre me preocupé por ser luz en mi casa. Lo que pasa es que a Dios le plugo que fuera por ahí. Y el hecho no era que tenía que ser conmigo, porque no era yo que lo iba a salvar. El hecho es que alcanzara, pero sí lo que sembré en el corazón de él, en un momento dado dio resultado. Después él mismo me dijo, oye, yo que te relajaba tanto, dije que yo quería ser pastor, pero ya me doy cuenta que eso no es fácil. Eso no es fácil, no, venga, siéntese. Me dijo, no, yo como estoy bien. Así es que el tema de no nos cansemos es un llamado a la perseverancia. Y hay gente que creen que ya porque se lleva 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, ya creen que se le acabó todo. Y no, esto es una constante en la vida del creyente. El tema de predicar, de cosechar, es una constante en la vida del creyente.
El creyente no se puede cansar de predicar. El creyente no se puede cansar de dar seguimiento a las vidas que han sido evangelizadas, porque en algún momento Dios lo hará. Pero no nos podemos cansar. Por eso le dije que la siega no depende de lo que yo sembré, ni de haber sembrado, sino de no abandonar el proceso. No podemos abandonar el proceso. Si quiere cegar, tiene que estar en el proceso. Y el proceso no es tan fácil. El proceso requiere de paciencia, de perseverancia, tolerancia. Porque a veces tú ves que gente que tú estás evangelizando, a veces tú lo ves en acciones peores. No te preocupes, aunque tú no lo creas, la palabra está trabajando. Lo que pasa es que no es ni al tiempo tuyo, ni a la manera tuya, ni cuando tú quieras. Esto es el tiempo de Dios. Permíteme decirte que muchos de los que están aquí hoy no se convirtieron con quien primeramente le predicó. Se convirtieron con otra gente. Oiga bien, con otra gente. ¿Sí o no? ¿A cuánto le pasó eso? Míralo ahí. A mí me predicó un señor llamado Marcos Figueroa. Vivíamos en la misma calle. Él era de la iglesia evangélica dominicana y los lunes él daba culto en su casa con su familia, afuera. Y mi hermana, una hermana que tenía, murió ya, con condiciones especiales, ella le gustaba ir ahí y entonces mi mamá la mandaba conmigo para no mandarla sola. Y yo iba. Y siendo yo un niño, yo escuchaba la palabra de Dios en boca de Marcos. Pero yo me vine a convertir fue con mi profesora y directora del colegio que yo estudiaba. Ella me llevó a su iglesia y yo me convertí allá. Porque ella todos los viernes a las 11 de la mañana se acababa la clase y en todas las aulas se daba la clase bíblica. La clase bíblica. De 11 a 12 era clase bíblica todos los viernes. Así es que Marco no cosechó. Marco no cosechó de mí. Pero el tema no era que Marco cosechara. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es que da el crecimiento. La obra de Dios, la gente no tiene que convertirse contigo, pero tú sí tienes que sembrar la semilla. Tú sí tienes que predicar el evangelio. Y tú sí tienes que darle seguimiento a la gente, porque también puede ser que se conviertan contigo. Pero el hecho de que no se convierta contigo no indica que tú fracasaste. No indica que tiraste la semilla en mal terreno. No. El dueño de la semilla se encargará de que ella fructifique. Pero no en tu tiempo. No en el que tú quieras ni como tú quieras. Es cuando Él quiera. Una cosa sí te quiero decir dentro de esto. Número uno, Dios es fiel a la siembra que se ha hecho. Dios es fiel. Y quiero que se lo tenga presente y que lo anote ahí. Dios es fiel a la siembra que se ha hecho. No, que yo no veo resultados. Dios es fiel. La Biblia dice que así como es el cielo de la tierra, así es también el pensamiento de Dios con relación al hombre. No hay manera. Hay mucha diferencia. No es como el hombre quiera. Isaías capítulo 55, verso 11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Wow. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. Porque aunque la palabra tú la dices, recuerda que Dios es que pone el querer como el hacer. Dios que pone la palabra en ti y en mí. ¿Cuántos de nosotros no éramos medio tímidos y que teníamos problemas hasta para hablar y éramos muy vergonzosos y con trauma del hogar también? Cállese, que los muchachos no hablan, por aquí, por allá y cuántas cosas. Y hoy nos sorprendemos cómo abordamos la gente, porque el evangelio nos hace perder el miedo. El evangelio crea en nosotros una nueva persona.
El evangelio crea dinámica en nosotros. El evangelio nos impulsa, nos proyecta. Eso hace el evangelio. Por lo tanto, esa palabra que se pone en nuestra boca la pone Dios. Y Él dice, no volverá a mí vacía. Esa palabra viene con resultado. Esa palabra viene con fruto. Y va a hacer lo que Dios quiera. Pero entiéndelo, el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Nosotros los hombres queremos las cosas ya rápido. Y a veces se nos olvida que hasta Dios mismo tuvo problemas con nosotros, porque nosotros fue al tiempo que quisimos. Pero queremos que el otro sea rápido. ¿Y nosotros cómo fue? Dios es fiel a su siembra. La palabra que se siembra a través de la evangelización, a través de la oración que hacemos, a través de los ayunos que hacemos, a través de la enseñanza o estudio bíblico en la célula que hacemos, no pierde su eficacia en el tiempo. Por tanto, no podemos abandonarla. Tenemos que seguir. Hay que continuar con esa palabra. No podemos dejarla sola. No podemos irnos e ignorar esa palabra sembrada. Hay que seguir orando, hay que seguir predicando, hay que seguir ayudando por las almas. Hay que seguir llevando el estudio bíblico. Hay que seguir visitando a la gente. Hay que seguirla llamando. Hay que seguir trabajando por las redes sociales con ella. Porque esa palabra no queda en el vacío, dice la palabra de Dios. Esa la palabra tiene su efecto. Pero el Dios que es dueño de esa palabra tampoco la suelta. Él es fiel con la palabra sembrada. No nos perdamos en eso. Aunque estamos comenzando un nuevo año, no estamos comenzando en cero. Ya hay una palabra que se predicó. Ya hay una palabra que se dio. Ya hay una palabra que está como semilla sembrada ahí. Vamos a seguir trabajando en terreno. Vamos a seguirlo cultivando. Vamos a seguir podando. Vamos a seguir echando el agua. Vamos a seguir visitándola. Que en su momento vamos a ver los resultados. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Incluso no es solo por nuestro trabajo. Es porque el Dios que es dueño de la semilla es fiel para poderla germinar. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Por eso la fidelidad en el trabajo es de relevancia, importante relevancia para el resultado del fruto. Perseverancia. El que persevera es el que triunfa. Si Einstein se hubiese llevado de todas las veces que falló, hoy no pudiéramos estarnos comunicando como lo estamos haciendo. La energía eléctrica. Todo esto, lo que tenemos. 1000 veces se pudo haber equivocado. ¿Sabe qué? No, que yo he ido tantas veces ahí y no hay resultado. Pero permíteme decirte que tú no has perdido tu tiempo. Cada vez que ha ido, ha aprendido algo nuevo. Positivo o negativo, pero ha aprendido algo nuevo. Ya sabe que de esa manera no es que se hace. ¿Tú lo sabías? No, ahora lo sabe. No, que yo no aprendí, si usted sí aprendió. Usted sabe que de esa manera no es. Siempre tendremos un aprendizaje en cada acto de la vida. No vivimos por vivir, ni tampoco nuestras vidas son irrelevantes. Eso es falso. Debemos de seguir fielmente sobre el trabajo que ya iniciamos. No, que hemos hecho tantas cosas y que mire, seguimos igual. Tranquilo, a ti se te manda a obedecer. A ti no se te manda a pedir resultados. A usted se les manda y a mí se nos llama a obedecer. Y la obediencia es a seguir sembrando y cultivando la semilla. Lo que sembró, sígalo cuidando. No, que hay terreno duro, no. Lo que hay gente falta de fe. Para Dios no hay terreno difícil. Olvídese.
Mi papá decía, yo soy católico, apostólico y romano. Con decirle que el día que yo me convertí, en esa semana me dieron una pela, pero una pela porque me convertí. Mi papá dijo que en su casa no habían protestantes. Ese era el nombre que nos llamaban antes. Para su información, no es que tengo tantos años, pero voy a cumplir 50 años como cristiano en febrero. 50 me convertí. Y en ese tiempo nos llamaban los protestantes o los convertidos. Otros nos llamaban los hermanos separados. Como fuera, pero éramos hermanos. Así es que él decía que ni loco. Y mi papá terminó sirviéndole al Señor y murió sirviéndole al Señor. Así que no podemos cansarnos nunca. El que veía a Pablo con la espada en la mano detrás de los cristianos, decía, ese hijo del diablo, mira, ese sí es verdad, que es el diablo encarnado en ese tipo. Ahí no hay esperanza ninguna. Y vemos a Pablo, que hoy estoy yo predicando aquí de lo que le escribió. 13 epístolas. Fundó la mayoría de las iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento. Fue vituperado, pagó un precio alto. Y hoy Pablo, aunque no anduvo con los 12 con Jesús, no fue de los 12 tampoco. Pablo hoy es el apóstol que más enseñanza le dejó a la iglesia con relación a lo que es la vida cristiana, el Espíritu Santo, la deidad de Cristo, el señorío de Cristo, la venida de Cristo, la santidad, el carácter del creyente, el hombre espiritual, el hombre carnal. ¿Cuántos temas nos habla Pablo? El tema del crecimiento, el tema de la integridad, el tema del fruto del Espíritu, las obras de la carne. ¿Cuántos temas Pablo no nos dejó hoy que son estructura para el sostenimiento de la iglesia? Pero ese era el que iba a predicar. Mira, dame carta, dame permiso para matar esos sinvergüenzas, esos rateros que no sirven para nada. Mira, predicando ni que a un Cristo. Dame carta, ven. Dame permiso. Para este evangelio no hay nadie difícil ni nadie malo. Lo que hay gente con necesidad de Dios. Eso es lo que hay. Gente que necesitan a Dios. Pero ese Dios tú lo tienes. Y entonces, ¿por qué lo que están al lado tuyo se lo está llevando el diablo? Teniendo tú de un Dios tan poderoso para libertarlo a ellos. Un gran desafío. Segundo, debemos tener claro que la siega requiere una participación activa. La siembra requiere de una participación activa. Juan capítulo 4, verso 35 nos dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, es decir, para sembrar. Usted, por ejemplo, va por uno de estos lugares, por ejemplo, mi papá era oriundo de Bonao, y en Bonao se da mucho el tema del arroz. Antes mucho más, pero ya no tanto. Pero el tema del arroz. Y yo recuerdo cuando yo iba a Bonao, en el verano me iba a pasar el verano o las vacaciones con mi abuela. Ella vivía ahí en el pueblo, pero nos íbamos también a un campo llamado Juma, donde ella tenía tierra, y allá tenían arroz sembrado. Entonces uno veía, y yo veía ese arroz ya arriba, la parte de arriba, amarillito. Y yo decía, abuela, ¿y por qué se pone amarillo? Ah, que está para cortarlo ya. Está para la siega. Estaba listo para cortar. El llamado que nos hace Juan aquí, o el Señor, en el libro de Juan, es que alcemos los ojos y miremos los campos. El mundo es el campo. Vamos a mirarlo.
Jesús está haciendo un llamado a los discípulos a que vean lo que no estaban mirando en el momento. A veces sabemos creyentes que somos ciegos espiritualmente y no vemos. Y usted dirá, ¿y qué está pasando? Oh, nada más siéntate a hablar con un vecino tuyo que no conoce a Cristo. Siéntate a hablar con un compañero de trabajo tuyo que no conoce a Cristo. Comienza a hablar con un familiar tuyo que no conoce a Cristo. Y te va a dar cuenta cómo está el mundo. Fíjate que no te mandé a que prenda el móvil y entre a las redes para que te comiencen a llegar ahí cuestiones que te hartan la paciencia. Situaciones que te deprimen, como la desaparición de esta niña, que todavía no se da el traste con ella 22 días después. Que hasta la FBI ha venido y nada. Estamos a 21 de enero y ya tenemos 4 feminicidios. 4 en un mes. Eso indica que este año va a romper récord con el año pasado. Estamos compitiendo en América Latina en feminicidio, en proporción de habitantes. Estamos compitiendo en América Latina en abortos. Estamos compitiendo en América Latina en divorcios. Estamos compitiendo en América Latina en adolescentes embarazadas, niñas embarazadas. Busca las estadísticas. No tengas esto aquí nada más para estar viendo chulambería y cortillo de lindo, mira que bien, y publicidades, generándote necesidades innecesarias y a gastar dinero sin poder. Mira lo que está pasando en nuestro país. Las cosas no andan bien en este mundo. Mira los atracos, mira la muerte. Jóvenes entre 14 a 28 años es el rango de jóvenes que estamos viendo por delincuencia en el país. Y a 21 días del mes ya han muerto 14 en atracos, en pleitos. ¿Usted quiere otra cosa más de ahí? Mira el campo cómo está. Míralo cómo está. Mira la gente cómo anda deprimida. La vida hoy vale menos que una guayaba podrida. Un aruñoncito, un carro, viene cerrando un tipo una vez y una pistola y por aquí y por allá. Si tú quieres ser muy guapo, sabrás que va a recibir o una paliza o un par de tiros. El año pasado, fíjense ahí en la Charles de Gaulle, casi llegando a Villamella, ahí como en una estación gasolinera, 2 se mataron por un simple roce en el vehículo. Se mataron los 2, sacaron pistola cada uno y vía oeste. ¿Cómo tú quieres que esté el mundo? ¿Tú crees que está bien? Porque tenemos carros de lujo en el país, porque tenemos buenas avenidas y porque tenemos muchos negocios por todos lados, hay ropa. ¿Tú crees que eso es bienestar? Siéntate a escuchar al ser humano cómo está. Siéntate a escucharlo. Si tú mismo como creyente que le sirve a Dios, hay situaciones en tu vida donde el diablo quiere acabar contigo. Si eso eres tú que tiene Dios, ¿cómo estará el que no lo tiene? Dime. Yo tengo esa pregunta, ¿cómo estará el que no lo tiene? Miremos y veamos cómo están los campos. ¿Cómo está el mundo? El campo aquí es el mundo. ¿Cómo está? ¿Te vas a ser indiferente? Tus compañeros en la universidad fumando droga. Pero el tema no es la droga, porque la droga es lo de menos. ¿Cómo, pastor? Sí, la droga es lo de menos. El tema es que lo lleva a fumar la droga. Depresión, abandono,
insatisfacción, maltrato emocional, falta de afecto en la familia. Estudia en una universidad de lujo, pero un padre que no sabe, él no sabe la última vez que su papá le dijo yo te amo y le dio un abrazo y un beso. Tú eres importante para mí. Lo ve trancado 18 y 20 horas en un cuarto y no sabe abrir la puerta para preguntar cómo está todo. ¿Qué necesita? ¿Podemos hablar un momento? Porque todo el mundo está ocupado en lo suyo. Ocupado en cosas perecederas, en cosas que en el momento te dan un estatus frente a la sociedad, pero te van generando un corazón vacío. Porque hemos cambiado las prioridades y hemos creído que el buen vehículo, la buena casa, el buen estatus, irme de fin de semana largo para un resort, están en buena, están bien, ajá. Pero habla con el hijo, habla con la mujer, habla con el esposo, porque tú ves cómo está. Hoy, ¿por qué gente que tiene un buen estatus se están suicidando? ¿Tengan el pobre que se está suicidando? Hay gente con buen estatus que se están suicidando también. Y nada más son los pobres que se divorcian porque no hay cuarto para comer. Vaya a ver de los que tienen dinero también como se divorcian. Porque a veces es un estatus del dinero que le hace mantenerse. Pero no hay amor, no hay afecto, no hay respeto, no hay fidelidad, no hay cariño, no hay atención. Así está el campo, así está el mundo. Y eso nada más no está en la sociedad alta, también está en la media y en la sociedad menos media. Donde quiera lo hay. Porque la necesidad del hombre no es tema de estatus social, ni de casta social. Es un tema de vacío del corazón del hombre y de la mujer. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Pero están faltando obreros para el campo que hay que cegar. Pero ¿cómo que hace falta obrero, pastora? Mira los miembros que hay aquí. ¿Y qué está pasando? En número hay mucho, pero en disposición hay pocos. Aló. No me cuelgue, que no hemos terminado. Hay gente que está en lo suyo en la iglesia. No le importa el mundo. A otros que estaban aquí antes de ti, sí tú le importaste y oraron y predicaron y salieron a buscarte. Pero tú llegaste aquí, te acomodaste, llegué aquí al resort espiritual. Aquí estoy en la presencia del Señor. El culto estuvo muy bueno. Hablamos lengua, danzamos. Mira cómo me engranó. Ay. Se sintió el poder de Dios. Egoísta. Pero hay otros allá afuera que están locos por sentir lo mismo que tú. Pero tú te estás engordando solo aquí hoy. Está con una obesidad espiritual. ¿Cómo es que si hay gente que han alcanzado la fe, no haya obrero para el campo? Hay obreros. Y con esto no contradigo la Biblia cuando digo que hay obreros. El Señor lo dijo muy claro aquí. Él estaba hablando con los que estaban ahí, porque con los que él estaba hablando era con obreros, no era con impíos. Él estaba hablando con obreros. Y le pegó en la cara su irresponsabilidad. Faltan obreros. Porque era con obreros que estaba hablando. ¿Y qué pasó? Que nada más eran obreros de título, pero no habían asumido la responsabilidad. Y para esto no hay que ser evangelista, ni apóstol, ni pastor, ni maestro. Para esto no hay que hacer eso. Es solamente tener un corazón agradecido. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que ha experimentado el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuánto lo ha alcanzado? Si tú has alcanzado eso, entonces contigo que Dios está hablando. No te mirando al vecino.
Ni esté mirando a fulano que no vino hoy. Mira, si hubiese venido fulano hoy, que esto sí está bueno para él. No, es a ti, papá. Es a ti, mamacita, con que Dios está hablando. Es a ti, joven. Es a ti, adolescente. Es a ti, dama. Es a ti, caballero, por el que Dios está hablando. No es con el que faltó, no. Es contigo. Andamos buscando siempre con el que no es. Porque es la manera más fácil de yo ponerme un calmante emocional y espiritual. Bueno, yo por lo menos estoy aquí. Pero fulano ni vino hoy al retiro. Pues yo estoy aquí. Pues mira, dale gloria a Dios que contigo está hablando. Bienvenido. Bienvenido. Es verdad que hay personas evangelizadas. Es verdad que hay personas que tú lo has visitado varias veces. Es verdad que hay personas que han participado en la célula y han sido enseñadas. Pero también es verdad que hay gente que necesitan venir a la iglesia, congregarse, recibir lo que Dios tiene para ellos y ellos también convertirse en potenciales para alcanzar a otros. No todos se quedan en que se han evangelizado, en que se han enseñado y en que se les ha predicado la palabra. Ellos necesitan también convertirse en ser cuerpo de Cristo. Y se convierte en ser cuerpo de Cristo cuando dan el paso de fe, cuando se congregan, cuando adoran juntos, cuando alaban en comunidad y cuando salen y predican y comparten la verdad del evangelio. Un compromiso visible. Visible. Yo le digo a las hermanas de mi iglesia, las que están mayorcitas, que ya vi que no pueden caminar, que no pueden salir. Oh, sí, pero usted en la galería, en la puerta de su casa, usted se sienta ahí con un par de trataditos. O usted llama un par de las vecinitas suyas que andan por ahí, que antes se iban para el bingo juntas, o que se sentaban al santo y divino chismoteo. No había que salir de ahí para saberlo todo, de ahí se sabía. Era el centro de inteligencia del barrio. Pues como era el centro de inteligencia del barrio, que sea el centro ahora de conocer la verdad de Dios. Llámala, invítala y vamos a ver un cafecito aquí, un té ahora y vamos a hablar la palabra. ¿Por qué no se puede hacer? Pero antes sí la llamaba, venga que no hay nada que hacer, y ahí despotricaban a todo el mundo. Pues hágalo ahora y dígale, venga, vamos a hablar de la palabra. Y déjelo que se expresen, déjelo que hablen. Y dígale cuál es tu problema y vamos a orar juntos ahora. Y cuando Dios haga la obra, testifica. El día pasado llegó alguien a mi iglesia a testificar de algo que yo había hecho. Una inconversa. Ella llegó y dijo, yo vengo a testificar porque yo había venido aquí a orar por una petición que le pedí al Señor. Y a la semana Dios me respondió. Y para mí era algo ya imposible. Pero mira que una vecina cristiana le dijo, mira, ve el domingo a la iglesia y pide la oración. Dios obra, Dios hace el trabajo. Y ella fue. Pero alguien le habló. Si tú no le hablas, la gente no va a ir. Alguien le habló. Y ella fue a la iglesia. Y después fue, 8 meses después, con la prueba, aquí está la bendición que Dios le dio. Y ese día le dijo al Señor, yo también te recibo. Por eso yo siempre cuando van los amigos a mi iglesia, no solamente hago el llamado, sino le pregunto, ¿usted tiene necesidad? Venga, ya no es llamándolo para convertirse, venga, si tiene necesidad, venga. Y oro por ello, y le digo, Señor, escúchalo, bendícelo. Porque ya que no creen por el oír, que crean por las obras. Pero por algo tienen que creer. Porque Dios es real en todas las facetas de la vida. Y allá en mi iglesia han llegado gente con testimonio, no solamente esa. Personas con varios testimonios de lo que Dios ha hecho. Cuando llegué a la iglesia le propuse, hice un censo y vi que había muchos hermanos sin casa propia. Y el hermano, ¿cuántos no tienen casa propia? Y levantaron las manos muchos hermanos. Digo yo, ¿cuántos quieren una casa? Todo el mundo. Digo, ¿usted cree que podemos tenerla? Oh, sí.
Ah, pues mire, el que crea pase. Porque es un tema de creer. Le dije, yo no tengo cuarto ni trabajo en el Banco de la Vivienda, para que lo sepan. Ni presto dinero para casa. Pero el Dios que yo le sirvo me dice que crea, que como tú creíste será hecho. Hermano, y está ahí. Oiga, hermano, entre ellos pasaron de inconverso y creyeron. Y uno de ellos Dios lo bendijo con su casa. Y el testimonio es que más de 15 hermanos ya tienen su casa propia. Es un tema de fe. Es un tema de creerle a Dios. Hay gente evangelizada, como te dije. Hay gente enseñada y discipulada, pero necesitan a alguien que les siga encaminando hasta traerlo a la presencia del Señor y tomar la decisión. Tercero, hay gente que quieren que Dios lo bendiga, pero no se quieren comprometer con la congregación. No se puede consolidar fruto allá afuera. Es aquí que se consolidan los frutos. Es viniendo a la iglesia. Y hay hermanos que a veces ni eso hacen. Se desaparecen. Cuando llegan esos hermanos que parece que ellos trabajan en mina, digo así porque los mineros se van hasta por 2 meses a trabajar para la mina y después se parecen a la familia. Yo le llamo minero a esos hermanos. Porque no le dan ningún tipo de importancia al congregarse. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la cosa que fortalece y que realmente nos da a nosotros, nos pone en la órbita para nosotros cegar? Lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Un creyente que no se congrega no tiene amor por las almas. Un creyente que no se congrega es débil espiritual. Sí, hermano. Un creyente que no se congrega es débil espiritual. En los estudios estadísticos que uno se ha dado cuenta, los hermanos que más dolores de cabeza le dan a un pastor son los que menos vienen a la iglesia. ¿Cómo, pastor? No, porque viven en lucha constante. Dime tú, con lo que ellos tienen que protegerse, no se protegen, entonces están bombardeados. Uno que vive en el altar de rodillas 24/7, el diablo vive con una ametralladora encima de uno. ¿Qué será con el que no viene? Es misiles con cabezas nucleares que le manda. Claro. Es misiles con cabezas nucleares. Es para desintegrarlo. El creyente que está preparado para una buena cosecha y que está pendiente a la siega es el creyente que se congrega, que se alimenta espiritualmente, que busca el agradar a Dios en todo lo que hace. El crecimiento de la iglesia primitiva no solamente fue en el tema de número, sino en un tema relacional y sobre todo en el campo espiritual. La iglesia compartía el pan, la iglesia tenía comunión y la comunión no se desarrolla tú allá y yo aquí, es uno a otro tratándonos en nuestra diferencia, en el choque, en que no me gustó, en que me ofendiste, perdóname, sigamos adelante, levantémonos, edifiquemos, sigamos caminando. Es ahí que se da la comunión. Se crece ahí, en el choque, en el vaivén, en el ajuste. Es ahí, no es allá. Los monjes se desarrollaron porque ellos dijeron, un grupo de cristianos, lo que llaman monjes católicos, ellos se fueron a las montañas porque ellos entendían, llegaron a comprender que entre más lejos del ser humano, menos la tentación a pecar. Y ellos que eran zombies, extraterrestres. Luego se dieron cuenta que el problema no era que los otros. El mismo deseo que ellos tenían allá abajo, en el llano, lo tuvieron en el monte, allá en la montaña.
la pasión, los malos deseos, los malos pensamientos. Así hay creyentes que creen que el tema de que la santidad y que se alejan. No. Es aquí en fraguar en el día a día, en el caminar juntos. Venir a la iglesia, le enseño yo a mi congregación y yo lo enseño. Venir a la iglesia no salva, pero dejar de venir condena. ¿Cómo, pastor? Sí. Deje de venir a la iglesia para que usted vea. Usted se está metiendo en terreno minado del diablo. El nivel espiritual comienza a bajar. Ya no canta, ya no adora, ya no tiene deseo de orar, ya no hay devoción. Ya te da lo mismo. Cuando eso sucede, entonces comienza el grave problema de descender espiritualmente. Eso entonces trae problemas para el tema de la cega, porque Dios está contando contigo. Dios entiende que tú debes hacer trabajo. Cuando yo me congrego, cuando yo participo, me desarrollo y crezco espiritualmente. Estoy involucrado en los programas de oración, en los programas de los matutinos, en el programa de la evangelización, en el programa de la enseñanza, en el programa de la predicación, en el programa de la visita. Eso nos fortalece, eso nos hace fuerte en Dios. El creyente tiene que venirse a congregar, tiene que alimentarse espiritualmente. Yo no sé qué es lo que pasa, pero cuando a los hermanos se le dice que hay un estudio bíblico en la iglesia, pastora, o cuando se le dice que hay un culto de oración, parece que le dicen que el diablo con los demonios viene para la iglesia. Parece que el pastor está invitando al diablo y a los demonios para la iglesia. Porque de 200 hermanos que aparecen 70, a muchos tablazos. Y parte de esos 70 llegan a veces a medio tiempo. ¿Sabe que si hay algo que alimenta, desarrolla y hace crecer al creyente, es el estudio de la palabra de Dios y la oración, que es hablar con Dios? Y el creyente que no le gusta hablar con Dios es un creyente que no tiene relación con su Dios. Diezme todo lo que usted quiera, ofrenda todo lo que quiera, haga todo lo que usted quiera, dé las donaciones que quiera, pero esto es relación con Dios. Esto es intimidad con Dios. Es entrar a su presencia. Es saber que cuando venga la palabra, Dios me reprende, Dios me exhorta. Ahí veo mi debilidad en la palabra, porque la palabra es espejo a mi alma. Lo que yo no puedo ver con mis ojos humanos, la palabra me hace verlo en mi alma. La oración, el fortalecer mi vida espiritual, el escuchar la voluntad de Dios, el escuchar la voz de Dios. La oración es eso. Lo dice doña Julia Javier en su canción, ¿no verdad? La oración es la espada que corta y destruye todas las acechanzas del enemigo tentador. Él, cuando nos ve orar, a su morada huye. Morada tenebrosa, llena de gran temor. Eso lo dejo ya ella, que ella es buena para cantar, yo no. Si canto se queda vacío esto aquí con todo y lluvia. Pero hermanos, Dios cuenta contigo. ¿Quién le va a dar el acompañamiento a los nuevos creyentes? Es tú. Esto no es un tema de la pastora, del pastor, de los líderes, de los diáconos. Es de todos. Todos. Dios nos llama a todos. En ningún lugar dice, alcen los pastores vuestros ojos y miren los campos. No, alcen los líderes los ojos y miren a los campos. Alcen los ojos los diáconos y miren a los campos. No, ahí no dice nada de eso. Ahí dice, alzad vuestros ojos. El llamado es a todo. ¿Y por qué tenemos que congregarnos? ¿Y por qué tenemos que estar en la iglesia? Porque de la única manera que la ciega puede preservarse es cuando hay una estructura para recibirla. Si no hay estructura, ¿dónde la vamos a recibir? Y la estructura la hacemos tú y yo, como miembros de la iglesia, asistiendo, participando en los servicios, integrándonos, desarrollando programas de alcance para trabajar con jóvenes, con niños, con adolescentes, con las damas,
con los caballeros, con matrimonio, con profesionales, con empresarios, con comerciantes, con todo. La ciega se pierde, hermano, cuando no hay estructura para recibirla. Y la estructura que recibe la ciega es la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. No él y ella, no. Tú y yo somos la ciega. Por último, o por penúltimo, la santidad como testimonio para alcanzar a los perdidos y para la ciega. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Jesús nos habla y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y que estamos para alumbrar con nuestra luz a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Nosotros somos esa vía que Dios usa, pero esa vía necesita un perfil. Luz. Necesita alumbrar. Y la luz no es para anunciarla como un discurso. La luz se manifiesta, se hace ver, se muestra, se expone. Hay gente en tu trabajo que no sabe que tú eres cristiano. Porque como luz no te expone. En tu universidad, en el aula, nadie sabe que tú eres cristiano. Yo recuerdo que yo comencé a estudiar a la UAS, pero tuve una situación de salud que tuve que retirarme por un tiempo. Y luego mi papá no quiso que yo volviera porque fue a la universidad. Lo que me pasó, algo que sucedió entre el 22 al 25 de abril de 1984, lo que son de mi tiempo saben, una poblada, un levantamiento del pueblo que hubo contra el gobierno de Jorge Blanco. Yo era estudiante de la UAS y cuando salía por los lados por ahí de donde estaban las verjas, del lado de la Máximo Gómez, ahí la policía nos interceptó como a 5 o 6 que veníamos y nos tiraba una cuanta bomba lacrimógena y una de estas bombas cayó en los pies míos y eso me hizo daño y todavía tengo problemas del estómago por ese tiempo. Me debilitó la pared estomacal y todavía está luchando con eso. Eso hace ya 30 y pico de años, o más, 40 años. Pues bueno, ¿sí? Y cuando regresé a la universidad fue a una universidad privada, porque mi papá no quiso que volviera a la UAS. Y cuando yo llegué a la universidad no había grupo cristiano. Comencé a ver si había, en la UAS teníamos uno que se llamaba Juventud Evangélica. Pero en esa universidad no había, y lo primero que hice, comencé a preguntar en mi curso quién era cristiano. Muchos me miraban raro, pero aparecieron 2. Uno de ellos se llama Luis, es pastor ahora en Estados Unidos. Y yo dije: Luis, tú eres como yo. Vamos a ir a las otras aulas por ahí a preguntar quiénes son cristianos. Y vamos a formar un grupo para reunirnos antes de comenzar la clase. Ahora, ahí abajo. Así vamos. Y fuimos. Y conseguimos como 20. Habían más. Había mucho más. Pues mire, el día que comenzamos habíamos 11. Porque los 20 no fueron. Fueron 11, fuimos 11. Y allí formamos un grupo llamado Shalom. Todavía está ese grupo en esa universidad. Todavía está. Lo formamos nosotros ahí. Al principio teníamos problemas. Los profesores comenzaron a quejar. Usted sabe,
uno evangélico a veces con media, uno se iba en gozo ahí y tuvimos que ajustar algunas cosas como debe de ser, pero allí comenzamos a darle apoyo a muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque muchos jóvenes iban a las universidades y se enfriaban y se descarriaban. Comenzamos a darle apoyo a esos jóvenes cristianos, pero otros también descarriados se comenzaron a reconciliar y llegamos a tener hasta 200 jóvenes. Tuvieron que prestarnos el salón de eventos a puro tablazo, sí, pero tuvieron que prestarnos porque es una universidad de corte muy católica y tuvieron que prestarnos. Y eso fue de gran bendición. Y hoy, por los frentes de esa universidad, hay una iglesia del Concilio de la Asamblea de Dios que surgió de ese grupo. De ese grupo. De ese grupo. Una iglesia hoy con más de 300 miembros. Salió de ahí. Porque entonces uno de los jóvenes era de la asamblea y cuando vio esta realidad, él alquiló rápido por ahí un lugar y entonces le decía a los que se convertían: miren, a que vivían cerca, ahí nos estamos reuniendo. Ahí está la iglesia. Porque la obra de Dios así que comienza. Yo no soy el pastor de ella ni la voy a pastorear nunca, tal vez. Pero hay almas que se salvaron y que están ahí para adorar a Dios. Pero el testimonio es importante. Nuestro testimonio impactó a los demás estudiantes. Quiero que sepa que a la gente que tú evangelizas, aunque no te lo pregunta y te lo dice, pero te observa tu forma de vivir, tu forma de actuar y hasta tu forma de vestir. Porque anda buscando coherencia entre lo que tú dices y lo que tú vives. ¿Oíste? Por eso el que evangeliza tiene que saber que tiene que andar bien claro. Y no porque evangeliza, es como quiera que tiene que hacer. Porque a santidad Dios nos ha llamado. Nosotros somos luz del mundo y tenemos que vivir como luz. Que tú y yo no seamos la piedra de tropiezo por lo que han sido evangelizados, no lleguen al lugar de la evangelización. Que tú y yo no seamos la piedra de tropiezo. Nuestro testimonio tiene que estar por encima de todo. Es nuestra manera de actuar, de ser, de caminar. Con tu esposo, con tu esposa que no es creyente, con tus hijos que no son creyentes, con tu papá, con tu mamá que no es creyente, con tu vecino, con tu suegra, con tu suegro, con tu primo, con tus hermanos. El testimonio es vital para esto. Tú y yo no podemos ser piedra de tropiezo. Tú y yo tenemos que ser luz a los que están en tiniebla. Tiene que haber coherencia espiritual en nuestras vidas. Porque la siega va a demandar, la siega se va a efectuar, la gente se va a convertir cuando vea coherencia espiritual en lo que hacemos y en lo que vivimos. Y por último, la siega es responsabilidad compartida. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6, la Biblia nos dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El hecho de que Dios haga eso, de que dé crecimiento, no reemplaza para nada nuestra obediencia. Nuestra obediencia va a dar paso al crecimiento. Y la obediencia es ir y hacer discípulos. No te canses, no te detengas. Si lo dejaste, suelte, vuelve a tomarlo. Si lo dejaste, retoma. Llama otra vez a esa persona. Necesito hablar contigo. Y si no pueden reunirse, mándale un texto de la palabra de Dios, mándale un consejo, mándale una reflexión bíblica bien importante y manténle y dile: estoy orando por ti. Y si no puedes reunirte con él, llama y ora por teléfono con él. No hay justificación ya, pastora Maribel. Distancia no es justificación. Distancia no es justificación. En tiempo de pandemia, la pastora Esther levantó una iglesia por aquí. Yo recuerdo que estaba en Asua comprando los terrenos de una iglesia que ella levantó para allá.
y su iglesia compró los terrenos. Y me llevó para yo hacer el contrato, siendo yo obispo de la iglesia de Dios. Y me dice, obispo, porque yo quería ir a un lugar a ver otra obra, y me dijo, obispo, no nos vamos muy tarde porque yo tengo hoy un bautismo de la iglesia Sunega. Digo, ¿la iglesia qué? La iglesia Sunega. Y digo, ¿qué es eso? Oh, una iglesia que yo levanté por Zoom en la pandemia. Ese día iba a bautizar 28. Nunca se habían reunido en un templo. La gente se convertía por Zoom. La gente era adoctrinada por Zoom. Y la gente le predicaban por Zoom y eran adoctrinadas por Zoom. Y quiero que sepa que los que no pudieron llegar por Zoom se bautizaron. Ellos dijo, busca una pileta, llénala de agua. Sumérjase ahí mismo usted mismo. En el momento que digamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, usted se sumerge. Hermano, hay que romper los esquemas. Los esquemas hay que romperlos. Hay muchas cosas y facilidades que Dios nos ha dado para hacer las cosas. No hay justificación para hacer el trabajo. Que yo trabajo, que yo no tengo tiempo, o en tu hora de almuerzo, tú puedes realizar a alguien y trabajar con alguien. Yo tengo una miembro de la iglesia, ya ella ahora se me cambió de iglesia porque se mudó bien lejos por allá, casi por Jaina. Pero esa mujer en su iglesia, en su trabajo, en la mañana a las 7:30, tiene una célula de 15 empleados y ya se han convertido gente. Y me llevó gente a la iglesia de esa célula. A las 7:30 todo el mundo ahí. Oh, pues usted llega temprano para otra cosa. ¿Y por qué para escuchar la palabra de Dios podía llegar temprano? Ella a las 7:30 estaba ahí con su gente. Y ahí hay testimonios de sanidad, de milagros que Dios ha hecho, de matrimonios restaurados. En ese grupito ahí. No hay justificación, No hay justificación. Y mira, una hermana que no es de muchas palabras, aunque es profesional, es una persona de no. Pero ella se ha dejado llevar por el Señor y me dijo, pastor, mira, yo te lo soy, sí, dale para adelante, no te preocupes. No es que yo quiero que ustedes vayan, no, hágalo usted, que a usted fue que te la llamó. Eso es suyo. Cuando necesites algo, pregúntame, yo te oriento, pero hazlo tú. Porque a ti fue que Dios te puso la visión. A ti fue que Dios te puso la palabra. No, que hay que buscar a la pastora y que venga la pastora. No, comience usted. Porque el espíritu que tiene la pastora lo tiene usted. El poder que tiene la pastora lo tiene usted. El rango de pastora no le da más a usted que a ella que a usted. Usted tiene autoridad, usted tiene poder, usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Y todas las promesas de Cristo están sobre usted. Es un tema de creer. Hay muchas maneras de cegar. Usted puede cegar predicando. Usted puede cegar dando asistencia a los que están necesitados. Usted puede cegar dando asistencia a alguien que necesite ir a hacer otro oficio. Usted puede cegar discipulando. Usted puede cegar sirviendo. Rompamos los esquemas. Debemos de romper los esquemas. La iglesia primitiva lo hacía así porque esa es la realidad del momento. Hoy tú y yo tenemos esto, mira, que a distancia. No tenemos que juntarnos. Y si hay una necesidad, tampoco tengo que ir al banco. Con una transferencia yo resuelvo. Dios nos ha hecho la vida fácil. Pero siguen escaseándose los obreros. Pero no porque no haya obreros. Hace falta voluntad y compromiso de los obreros que tenemos. Eso es lo que hace falta. Actitud de agradecimiento de los obreros. Obreros, pero sin agradecimiento. Obreros, pero sin compromiso. Obreros sin dar el testimonio de la verdad del reino. En conclusión, debemos de entender, iglesia, que la iglesia ya sembró. Ya sembró. La iglesia ya dio la promesa. Lo que Dios le dio. Debemos de entender que el campo ya está listo. Ahora el desafío es que no nos conformemos con sembrar, sino que nos comprometamos y nos lancemos a cegar y a cuidar el fruto que Dios le va a dar a esta iglesia.
Es el gran compromiso de hoy en adelante. Levantémonos y edifiquemos. Está bueno ya, iglesia. Está bueno ya. Y quiero terminar este tiempo con un llamado al altar. Yo quiero hacer un llamado al altar. Yo no vine a predicar aquí hoy por predicar. Esta palabra ya yo la dije, va a quedar grabada por ahí, yo creo, pero ya está dicha. Lo que va a hacer el efecto es el compromiso que vamos a asumir. Y para mí esto es muy importante. Para mí esto es muy importante. Sin esto lo que yo dije aquí no tiene sentido. Dios, tú sabes lo que Dios ha puesto en tu corazón. El llamado de Dios para tu vida. Tal vez Dios no te llamó a ser pastor, pero te dio su palabra para que la predique. Dios no te dijo que seas maestro, pero te dio su palabra para que la predique. Y te ha dado una boca y una cabeza para resonar y hablar. Y yo hoy quiero desafiarte a que retome el primer amor. Ese amor que había en ti al principio, que quería que todo el mundo sintiera lo que tú sentías en tu corazón. Ese primer amor que te hacía vivir una vida que tú decías, wow, yo me siento en el aire. Yo siento un gozo en mi vida. Y hablaba a la gente, pero ya no habla. Ya no comparte con nadie. Ya no le dice nada a nadie. Y ve que el diablo está destruyendo a la gente que está a tu lado. Y nada más dice, eso es el pecado que lo tiene así. Ajá, pero ¿y tú que tienes la llave para liberarlo del pecado? Hoy yo quiero que aquellos que sienten nuevamente el compromiso de retomar lo que Dios le ha dado para alcanzar a las almas, yo quiero que pasen aquí al altar. Si Dios te llamó y si tú sabes que tienes un compromiso para hablar la verdad del reino, suelta las limitaciones, suelta las quejas, suelta las justificaciones infundadas. Hoy es el día del inicio.